Buenas noches, hoy es domingo 29 de enero de 2023. El objetivo de este video es entregar el reto número 5 para la materia de Derecho Internacional, que me exige analizar los derechos internacionales derivados de una película. Me presento con ustedes, mi nombre es José Alberto Mendoza Martínez, mi matrícula es 22019666, el nombre del asesor es José Antonio Pipilhuasco Ramírez. El nombre del reto es ¿Qué reglas se rompen? Reto número 5. El nombre de este módulo es Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho. El nombre de la película que elegí para la investigación es La Lista de Schindler. En el desarrollo de esta actividad me exige, una vez que he revisado la película, que realice una descripción y análisis de las leyes y tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en esta película, La Lista de Schindler. Comienzo por la descripción de la película. En un campo de concentración en Cracovia, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las SS de Hitler establecen estos campos de concentración para internar ahí a personas que eran señaladas por su origen racial, por sus preferencias sexuales, por sus aspectos socioeconómicos, y que consideraba Hitler por sus aspectos raciales que no le convenían al régimen nazi. Esta película igualmente narra la vida de estos detenidos en los campos de concentración, y como Oskar Schindler, que era un empresario, se aprovechaba de la mano de obra de esclavos que había ahí para desarrollar su negocio. Durante la Segunda Guerra Mundial no solo ellos se aprovechaban de la película, también nos expresa cómo Mangov, el director del centro de reclusión, se dedicaba a explotar a estas personas y no había nada más, ellos se quedaban con su riqueza que debía de haber entregado a las SS de Hitler. En lugar de entregarlas al régimen nazi, Mangov se quedaba con esos bienes para darse la gran vida. Además, Mangov se ve cómo despreciaba a estas personas y le daba un trato que violaba sus derechos humanos, porque no los respetaba ningún derecho humano, ni a la libertad, ni a la alimentación, ni a la dignidad. Había niños trabajando, esclavos. La gente que no trabajaba se mandaba a campos de exterminio. Se observa en la película cómo Mangov disparaba a placer a la gente trabajadora detenida en los campos de concentración solo por diversión y privaba de la vida. Se observa cómo había tratos violatorios de los derechos humanos durante esta película. También quiero precisar que hacia el fin de la Segunda Guerra ya estaba quebrado Oskar Schindler, porque utilizó todo el dinero de su negocio para salvar la mayor cantidad de vidas de los campos de exterminio, porque la gente que trabajaba en esos campos de concentración no era exterminada. Entonces él trató de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Hacia el final, Mangov es denunciado ante la SS de Hitler, y en una primera instancia se le da una primera sentencia se le condena como loco y se le mete a un manicomio. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de los aliados a Alemania, encuentran a Mangov. Los judíos lo identifican como violador de los derechos humanos. Es llevado a Polonia por la invasión que hizo por parte de Hitler. A Polonia se le condena a muerte, y con esto termina la vida de Mangov. Así procedo a explicar las leyes y tratados, espacios y territorios internacionales vinculados, y quiero empezar primero por los organismos internacionales y los tratados. En la Primera Guerra Mundial, que concluyó con la firma de los tratados de París, con los tratados de Versalles, estos tratados dieron lugar al surgimiento de un organismo que era la Liga de las Naciones. Tuvo por propósito evitar la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, al realizarse la Segunda Guerra Mundial, el primer organismo afectado es la Liga de las Naciones,
que se demostró su fracaso para evitar la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, también tuvimos en la violación al Tratado de Versalles. Estos son los siguientes tratados violados por los que el Tratado de Versalles tenía el objetivo de evitar que Alemania se volviera a armar. Por eso pudo invadir Polonia, Francia y muchos países de Europa. Esto es la primera violación a estos tratados implícito y a ese organismo internacional. Por otra parte, también se violan las leyes de Polonia al invadir el país, al desaparecer al país, al anexarse a Alemania. Se viola la Constitución polaca, las leyes de los ciudadanos a la propiedad privada y a una violación directa a todo este conjunto de normas. Y por último, es importante decir que los derechos humanos preexisten incluso en los caprichos del Estado a no reconocerlos. Esto es, el Estado puede decidir reconocer o no los derechos humanos, pero esto no quiere decir que no existan. Esto es un hecho que son parte de la naturaleza humana y existen como verdad inequívocas que no se deberían violar y que se deberían de proteger. Por lo tanto, Estado que no lo reconozcan incumple. Esto no quiere decir que no exista como consecuencia. Hay que reconocer la Segunda Guerra Mundial provocó el surgimiento de tratados que reconocen los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no obstante, aunque estos tratados existieron después del campo de concentración que nos presenta la película La lista de Schindler, resulta indudable que se violó el espíritu de los tratados de estos nuevos tratados en materia de derechos humanos, porque se ve cómo se atenta claramente contra los derechos de la vida protegidos por la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Aunque no estaba vigente en su momento la Declaración de los Derechos del Hombre, sí es posible afirmar que sí se violaron los derechos humanos, que están ahí porque los derechos humanos son inminentes, inalienables, intransferibles, permanentes, inviolables. Aun cuando no se les reconozca, sí podemos decir que hubo violación de derechos humanos aunque la legislación todavía no existía. Con esto termino la fase de desarrollo en la que doy la descripción de las circunstancias de la película y el análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales. Sigo con la conclusión, donde tengo que explicar la importancia de no atentar contra la soberanía nacional. En este sentido, quiero explicar que existe un pacto de derechos sociales, políticos y económicos que le dan el derecho a los pueblos a existir, reconocer que toda población en cada uno de sus países tienen derecho a conservar su patrimonio, como pueden ser sus aguas, bosques, sus espacios aéreos, identidad nacional, y no tienen derecho a desaparecerlos. Por tanto, es evidente que el aspecto de derecho políticos, sociales y económicos, así como el Tratado de Westfalia, donde reconocen el derecho de los países a existir y que no se pueden violentar sin transgredir los derechos humanos. Por lo tanto, es importante preservar la soberanía para proteger el Pacto de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, que reconoce el derecho de los pueblos a existir, y además al Tratado de Westfalia. Esto es todo, muchas gracias, agradezco su fina atención. Gracias, hasta luego.